La suerte del joven Bartolomé de las Casas sería en esos años muy diferente a la del gran almirante. En la isla La Española, actual Haití y Santo Domingo, recibió tierras y contingentes de aborígenes sometidos para que las trabajasen en su provecho. Ese servicio obligatorio se basaba en la interpretación y aplicación en América de la institución castellana de la encomienda, aplicada en las guerras de reconquista contra los moros. El rey concedía a un conquistador el derecho de mandar sobre sus conquistados a cambio de que los evangelizara y los instruyera. Los soberanos católicos, Isabel y Fernando, trasladarían a América ese espíritu de cruzada con el aval del Papa Alejandro VI. La cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico. En su nombre se cometerían todo tipo de desatinos, casi sin oposición, por lo menos hasta que de las Casas hiciera oír su poderosa voz. Los reyes católicos de un primer momento y tienen la idea clara de que bueno, la única justificación a la incorporación de aquellos territorios a su soberanía es evangelizar a los indios, sacarlo de un estado de paganismo y volverlo a un estado de cristianismo, que es el único propio de las personas civilizadas y el único que garantiza pues la vida eterna. Y esa evangelización es el punto número uno. Es más, por ese prurito de evangelización, los reyes católicos renunciarán muy pronto a la esclavización de esas poblaciones, renunciarán a los beneficios económicos que pueden derivarse de hacerlos esclavos y de venderlos como esclavos, y dirán, no, son hombres libres, que tienen los mismos derechos y deberes que los españoles, y nosotros tenemos con ello una misión histórica que nos ha sido dada por la providencia, que es evangelizarlos. La escasez de mano de obra, sobre todo para incrementar la explotación de los exiguos yacimientos de oro descubiertos en la isla, obligó a Colón a ceder a grupos de indígenas a los colonos en 1499. Para cumplir con las exigencias de los reyes de España, los naturales debían ser bautizados e instruidos en los principios básicos de la religión cristiana a cambio de su servicio. La realidad era otra. Si nos referimos al aspecto legal, no cabe duda que en vísperas de su fallecimiento, la reina Isabel en su codicilo dijo una cosa muy interesante. A los indios de América, a los indios de aquel nuevo continente, del continente ese, ya parecía que era un nuevo continente, hay que tratarlos exactamente igual que al resto de los seres humanos, independientemente de que pensara evangelizarlos, claro, pero al menos hay que tratarlos igual. Otra cosa es que luego los españoles que fueron allí, algunos se portaran duramente, ¿no? Eso ya a título particular, pues no se sabe lo que ocurriera, pero desde el punto de vista legal, eso es lo que dice la reina Isabel. El descubrimiento de América había sido la consecuencia de un emprendimiento con más propósito comercial que conquistador. Pero las grandes ciudades, los míticos imperios del Extremo Oriente, se habían transformado en humildes chozas y villorrios, habitados por nativos con un muy elemental grado de civilización, según los cánones europeos de la época. Las delicadas telas y las codiciadas especias se reducían a escasos puñados de oro y perlas obtenidas de esos aborígenes mediante engaños o crueles tormentos. Demasiado poco para tantos riesgos. Para evitar que el desengaño hiciera naufragar su empresa, Colón concedió propiedades a esos desposeídos que se enrolaban con la esperanza de una rápida fortuna. En el Nuevo Mundo, los advenedizos jugaban a ser señores, y ese juego sería muy pronto mortal para los indios, despojados de toda clase de derechos y cargados de obligaciones. Como no se encontraba oro, ni se encontraban unas riquezas que fueran directamente utilizables en términos económicos para rendir cuenta a sus patronos, pues entonces se le ocurre una idea que no es suya, sino que es la idea de esclavizar a las poblaciones que se encuentran, que es pues una idea que ya están empleando sistemáticamente los portugueses en el oeste africano y que estaba dentro de la norma de la época, porque ni los estados
estados ni las iglesias dijeron nunca una palabra en contra de la esclavitud, nunca. Y él pues creía que era otro camino bueno pues para conseguir esos resultados económicos. Bartolomé de las Casas había realizado estudios de latín y humanidades antes de partir hacia su incierto destino americano. Esa base cultural lo ayudaría para que fuera ordenado sacerdote en 1507. América necesitaba soldados y religiosos por igual para que la conquista y la evangelización marcharan parejas según los deseos reales y papales. Y así sucedió para el joven sacerdote. En 1511 se enroló como capellán militar en la expedición que emprendió Pánfilo de Narváez hacia Cuba, la gran isla en la que Colón creyó ver la fabulosa e inconquistable Zipango o Japón de los tiempos de Marco Polo. Exhibió las mismas cortedades que sus hermanas antillanas. Ni civilizaciones avanzadas, ni oro ni piedras preciosas en abundancia. Los aborígenes, sometidos por el poder del fuego de los arcabuces españoles, serían el botín más preciado. Nuevamente, la conquista dio paso a la colonización y a una explotación cada vez más intensa y despiadada de los naturales. Esa colonización rara vez permitía la evangelización y las voces de protesta comenzaron a escucharse en Santo Domingo, la ciudad capital del Nuevo Mundo. Colón estaba en un gran apuro. La empresa no resultaba rentable y además suscitaba resistencias y estaba a punto de chocar con los dominicos. A él le habían financiado una empresa y él tenía que dar cuenta en términos económicos. Él a sus patrocinadores le tenía que ofrecer ventajas económicas antes que ninguna otra. Y por lo tanto él intentaba lo que hoy se llama, con un término traído del sistema capitalista, la cuenta de resultados. Necesitaba una buena cuenta de resultados. Entonces, ¿qué pasaba? Que había que sacar riqueza. ¿Cuál era lo principal y lo más a mano? El oro. El oro era lo principal y entonces pues él tenía una ansia de encontrar oro para justificar el viaje y el dinero empleado en la empresa. Pero claro, el oro resultó que no era muy abundante en el Caribe y que entonces había que irlo a buscar a otras partes. En 1510 había llegado a la Española un puñado de frailes dominicos que no tardaron en descubrir los excesos y los maltratos a los que eran sometidos los indígenas. Para la Navidad de 1512, Fray Antonio de Montesinos, en nombre de la comunidad dominica, pronunció una homilía que impactó con fuerza descomunal en el espíritu del joven sacerdote. Frente a todas las autoridades de la isla, Montesinos descargó sus acusaciones. ¿Con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Estos no son hombres, no tienen almas racionales. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Bartolomé de las Casas ya no sería el mismo de antes. Todavía intentaría defender por un tiempo la institución de la encomienda y la necesidad de su vigencia para avanzar en la conquista y la colonización. Pero esos debates iban a exhibir ante sus ojos una realidad que le resultaría progresivamente insoportable. Bartolomé de las Casas terminaría renunciando a todas sus encomiendas para abrazar con una pasión incontenible la defensa de los aborígenes y de sus derechos. Ese hombre pues hubiera sido un hombre oscuro como tantos otros encomenderos si no llega pues utilizando el tópico bíblico, si no llega a caerse del caballo. Entonces él se cae del caballo, descubre aquello, conoce los sermones de Montesinos, entra en la orden dominica, donde había una gran tradición en ese sentido, una tradición que se deriva de Santo Tomás y entonces pues él, a partir de entonces
tiene la fe del neófito, la fe del converso, reniega de toda su vida secular anterior y de todas las injusticias que hubiera podido cometer, y cree que a partir de ahora su única misión en la vida es conseguir esa lucha por la justicia en el trato del indio. En 1516, convencido de que su misión era la de informar al rey, Fernando el Católico, sobre los agravios que en su nombre se cometían en las Indias, Bartolomé de las Casas viajó a España. Su argumento principal desmentía la interpretación colombina sobre la que se había edificado la institución de la encomienda indiana. Ni los reyes ni el papa que les dio poder para entrar en las Indias no los pudieron despojar de sus señoríos públicos y particulares, estados y libertad, porque no eran moros o turcos que tuviesen nuestras tierras usurpadas, o trabajasen para destruir la religión cristiana, o en guerras injustas nos fatiguen e infestan, sostendría el fraile dominico.